de la reforma agraria, un legado de transformación y permanencia. Los integrantes de mi grupo es Cristian, Grace, Luz, Mónica y Fabiola. La reforma agraria en el Perú en 1969 a 1990, un legado de transformación y permanencia. Esta, esta presentación analiza los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en el Perú entre 1930 y 1990, específicamente en la reforma agraria. Contexto político, económico y previo a la reforma agraria de 1969 en el Perú fue culminación de un proceso histórico marcado por la estructura agraria y concentrada, una concentración extrema de tierras, manos de latifunditas y gamonales, generado pobreza y desigualdad. Como segundo tenemos que es crisis y movilización campesina, una profunda crisis económica en los años 60 exacerbó el descontento campesino y provocó protestas. Y como tercero tenemos gobierno militar. La toma del poder por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1968 que impulsó cambios radicales. Y por último tenemos que es la ley de reforma agraria. La promulgación de la ley número 1771/6 que buscó redistribuir la tierra y transformar el agro peruano. Este contexto sociopolítico y económico explica la necesidad y el impacto de la reforma. Buen día, en esta oportunidad voy a hablar acerca del aspecto político, exactamente sobre los cambios en el poder y la participación campesina. Primero mencionar acerca de las expropiaciones de tierras, ya que se confiscaron grandes propiedades en este entonces, ¿no? Por otro lado, tengo que mencionar la creación de cooperativas como el CAP, el SAIS, que fueron nuevas formas de organización productiva. Por otro lado, también mencionar la participación campesina limitada, ya que si bien es cierto, los derechos de los campesinos tomaron más fuerza, aún así era limitado. También el impacto en el poder, ya que se debilitó la oligarquía que se vivía. Finalmente, debo mencionar, y como una parte muy importante de esta época, la violencia política que se vivió, principalmente y resaltando, ¿no? Todo lo que pasó con Sendero Luminoso y toda la violencia que generaron. Por último, acerca de la estatización de empresas. En este punto se generó mucha controversia ya que se expropiaron empresas y esto generó al final mucha inestabilidad económica y política. Muchas gracias. En el aspecto económico, la perspectiva de la economía de la forma agraria en Perú tuvo una serie de aspectos secundarios que impactaron negativamente tanto en el sector agrario como en la economía general. La reforma agraria distribuyó una vasta cantidad de tierras en el Perú, con 9 millones de hectáreas expropiadas. La distribución de las tierras, si bien busca es la equidad, no se acompañó por la planificación adecuada ni la capacitación necesaria de los nuevos propietarios, que muchos de ellos eran campesinos sin experiencia en cuestiones agrícolas. La falta de conocimiento técnico y administrativo condujo a una reducción de la producción de eficiencia del sector agrario. Los factores combinados tuvieron un impacto negativo en la disponibilidad de alimentos y en la economía del país en su conjunto. Se impuso una inversión tecnológica para modernizar el sector agrario. Sin embargo, algunos sectores agrícolas experimentaron una disminución del 10%. La caída de producción, como la caída de producción industrial, causada por una baja inversión de propiedad agrícola, afectaron negativamente a la agroindustria de, de- dependientes y a la continuidad en los mercados internacionales que impactaron en la economía general. Aumentó la dependencia alimentaria del 1% y se aumentó las importaciones de los alimentos, afectando la balanza comercial. Los efectos económicos adversos en la reforma agraria del Perú
como la falta de suministro confiable y la disminución de la producción, deterioraron las relaciones comerciales, causaron pérdidas en el mercado, debilitaron las funciones del país globalmente, generando escasez de alimentos, afectando a la seguridad alimentaria a pesar de las nobles intenciones de la reforma. Desde el aspecto social, la reforma agraria trajo consigo cambios importantes y en muchos aspectos beneficiosos para la población rural. Uno de ellos fue el fin de la servidumbre, es decir, la eliminación de las relaciones laborales forzadas y opresivas que por años marcaron al campo peruano. Y esto permitió que muchas familias accedieran a la propiedad de la tierra y a una mayor autonomía económica. Otro aspecto positivo fue el mayor acceso a los servicios básicos, aunque no de manera inmediata, se impulsaron políticas que poco a poco mejoraron la cobertura de educación, salud e infraestructura en estas zonas, contribuyendo a una mayor inclusión social y a la reducción de desigualdades. Sin embargo, dichos avances también generaron nuevas tensiones. Muchos campesinos, ante la falta de apoyo técnico o financiero tras recibir tierras, no lograron desarrollarse como productores, y esto llevó a una migración masiva del campo a la ciudad, evidenciando la falta de planificación del proceso reformista. Además, este descontento que persistió en muchas zonas fue aprovechado por movimientos violentos como Sendero Luminoso, derivando a una etapa de conflictos y violencias que afectó gravemente al país. Por lo tanto, se puede decir que la reforma agraria no fue perfecta y tuvo consecuencias negativas, pero desde una perspectiva social significó un avance en la dignificación del campesinado y en la lucha contra la opresión y en el reconocimiento de derechos fundamentales. Bueno, la reforma agraria en el Perú entre 1969 y 1990 fue un proceso ambicioso que buscó transformar una estructura agraria profundamente desigual. Bueno, por un lado significó el fin de la servidumbre y permitió a muchos campesinos acceder a la tierra, lo que representó un avance importante hacia la justicia social. Además, promovió una nueva identidad rural y una mayor visibilidad del sector campesino en la agenda nacional. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, la reforma también generó problemas como la caída en la productividad agrícola, el aumento de la dependencia alimentaria y una débil participación campesina en la gestión de la tierra. Asimismo, en el contexto político de violencia y conflictos sociales limitó sus logros y dejó cicatrices en muchas comunidades. Por lo tanto, la reforma agraria dejó un legado mixto, transformó la propiedad de la tierra y visibilizó las demandas del campo, pero también evidenció que la redistribución sin acompañamiento técnico y social no es suficiente. En definitiva, se puede decir que estas lecciones siguen siendo relevantes para pensar en un desarrollo rural más justo, sostenible e inclusivo en el Perú actual. Muchas gracias.